Bueno, muy buenas tardes para todos los estudiantes del taller Discursos y Formatos de las Producciones Historiográficas correspondiente al primer año del profesorado de Educación Secundaria en Historia. Bueno, sin perder más tiempo, vamos a desglosar un poquito lo que significa discursos y formatos de las producciones historiográficas. Vamos a hacer una presentación, aguárdenme un segundo, esperamos que se carguen y vamos a la presentación. Bueno, muy bien. Por ahí tengan un poquito de paciencia porque a veces va a internet y bueno, se tarda un poquito de colocar el video y demás. Bueno, volviendo un poco a lo anterior, vamos a desglosar un poquito lo que significa este taller, ¿no? Discursos y formatos de las producciones historiográficas. Básicamente, lo que ustedes van a tener que hacer es adquirir una serie de herramientas que esas herramientas van a ser llamadas alfabetizaciones académicas que ustedes van a tener que tener en cuenta para poder producir todo tipo de informes, monografías, ensayos que forman parte de la producción académica formal de un historiador o de una persona de un nivel superior, ¿sí? Obviamente vamos a ver más adelante que para poder llevar a cabo esas producciones académicas se necesitan de una serie de requisitos, de una serie de herramientas que ustedes van a tener que asimilar, incorporar a su estructura cognitiva para luego hacer esas producciones. Pero bueno, tranquilos y vamos a ir paso a paso. Cuando hablamos de discursos, un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código, en este caso es el lenguaje, a través de un canal que puede ser oral o escrito. Muchas veces el concepto de discurso lo relacionamos con el discurso político, es decir, esa capacidad que tiene un político de persuadir, convencer o seducir a las masas, en este caso a la población, para que con el voto pueda ser elegido como, no sé, intendente, gobernador o presidente, ¿sí? Pero el discurso, más que todo, en relación a ustedes que van a ser futuros profesores de historia, tiene que ver con la apropiación de esos contenidos y de esas herramientas que le van a permitir desenvolverse con un nivel propio de la asignatura. Es decir, el historiador tiene que saber hablar con propiedad, tiene que hablar con los conceptos propios de la asignatura, tiene que tener las herramientas para hacer producciones académicas de tamaña magnitud, ¿sí? Entonces, todo eso conlleva al discurso que ustedes van a tener al momento de, digamos, de poder desarrollar y desenvolverse dentro de un aula. Cuando hablamos de discurso no tiene nada que ver con adoctrinamiento. En estos días es una palabra que se está usando de moda, pero no va más allá de eso, ¿sí? No es adoctrinar con un discurso y moldear la conciencia de nuestros estudiantes, al contrario, nosotros lo que tenemos que hacer es volcar el conocimiento en el aula, ese conocimiento tiene que ser volcado de múltiples dimensiones y de múltiples maneras, y que sea el estudiante quien pueda emitir un juicio de valor sobre ese conocimiento. Entonces, lo que se busca también es esto, ¿sí? Es volcar el conocimiento, volcar las herramientas de la lectura, de la comprensión lectora y también de las producciones académicas para que el futuro profesor de historia, en este caso ustedes, los futuros estudiantes, puedan realizar producciones académicas de su propio autor. Bueno, vamos al segundo punto, que son los formatos. Nosotros para poder realizar
producciones académicas vamos a utilizar un estilo que son las normas APAS, que es una serie de procedimientos para la comunicación académica, perdón, clara y precisa. Fue desarrollada por la American Psychological Association en 1929, no sé si estará bien pronunciado en inglés. Sus estándares facilitan la elaboración y presentación de trabajos escritos. ¿Qué significa esto? Para que se pueda comprender un poco más. Esta asociación americana crea los estatutos y el marco legal para que las producciones académicas, tanto informe, ensayo, monografía o tesis, sean elaboradas de igual manera en el ámbito de las ciencias sociales en Estados Unidos, en Francia, Inglaterra o en cualquier país. Es decir, hay un marco legal en el cual se necesita de respetarse en todos los países occidentales. Todos los años se van renovando, en la última, creo, si no me recuerdo, es la 7ª edición, digamos, después más adelante te voy a explicar qué son las normas APAS, vamos a entrar y vamos a chusmear un poquito de las herramientas que tiene esta disciplina para la elaboración de producciones académicas, ¿sí? Pero bueno, más adelante vamos a entrar y vamos a chusmear un poquito para ver qué son las normas APAS, cómo las puedo implementar, qué elementos puedo usar dentro de estas normas APAS que me permitan hacer una producción académica de mi propia autoría y con un nivel de exigencia notable, ¿sí? Así que bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, seguimos. Cuando hablamos de producciones, las producciones se dividen en dos: producciones académicas formales, que son informes, ensayo, monografía, tesis. Si hacemos tiempo, vamos a hacer lo posible para poder realizar una producción. Lo que pasa es que los ensayos y monografía nos llevan muchísimo tiempo, tenemos 3 horas semanales, tenemos que ver también la cantidad de dispositivos que tenemos para trabajar. Yo siempre digo que esta materia se tiene que hacer presencial porque se necesita de la presencia del docente para ir corrigiendo sobre la marcha y con el dispositivo. También entiendo la situación de los demás estudiantes que se encuentran en otras localidades y por diferentes motivos no pueden acercarse al instituto. Los entiendo porque yo estoy haciendo la carrera de geografía y también me tuve que pasar a otro instituto para hacerlo a distancia, donde me facilita un montón las cosas. Pero bueno, a veces digo que esto es como un auto, es decir, te voy a dar la teoría de cómo es un auto, cómo son las partes del auto, te voy a mostrar cómo son los cambios, cuántos cambios tiene, bueno, te voy a enseñar cómo se aprieta el embrague, se va soltando, se aprieta el acelerador y se va poniendo primera, te explico la teoría y en la práctica más o menos sería, bueno, tenemos un auto en el instituto y después salimos a hacer la práctica. Seguramente vamos a tener un montón de choques, pero bueno, es normal. En las producciones académicas muchas veces cuando hacemos un informe, principalmente monografía, ensayos, son muchísimas las correcciones que se tienen que hacer y que el docente tiene que hacer, entonces escribir lleva y denota muchísimo tiempo, por lo tanto se van a tener que armar de paciencia. De modo además que la capacidad de resolución de cada uno de ustedes es diferente, entonces yo me tengo que amoldar un poco a eso. Pero bueno, no los quiero asustar, así que tranquilo, en ese sentido vamos a ir, como decía un viejo director técnico, paso a paso. Y las producciones académicas informales tienen que ver con cuentos, novelas, una carta y un currículum. Son cosas importantes. A veces tengo que presentar un currículum y no sé cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, siempre son cosas que uno tiene que tener a mano. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, vamos con volvemos un poquito para atrás, se me fue el visor, la historiografía, ¿no? La historiografía es la ciencia que se encarga de recoger e interpretar los hechos históricos del pasado. Como otros géneros literarios, tienen sus orígenes en Grecia, concretamente la historiografía griega nace en Jonia, a finales del siglo VI a.C. La aparición de la historiografía está relacionada con el desarrollo de la filosofía y el pensamiento racional que se produce en esta época. Bueno, básicamente estas 4 palabras es un poco lo que resume el taller que van a tener conmigo en este. Bien, ahora vamos a los criterios de evaluación que tiene el taller, ¿sí? Por imagen, vamos a volver para atrás, tengan un poco de paciencia. Bien, tenemos 2 instancias de regularidad o de promoción del espacio curricular. Es decir, que este taller no se puede hacer libre.
El estudiante, en la regularidad del espacio curricular, el estudiante deberá contar con el 75% de asistencia presencial o virtual, con los estudiantes de otra localidad, con la cámara obligatoria, pero bueno, estos videos tutoriales les van a permitir a ustedes que yo se los voy a ir entregando con antelación y ustedes lo van a ir viendo, lo van a ir analizando y es una manera que tengo de acompañarlos para aquellos estudiantes que no se pueden acercar al instituto. Y nos van a ser de gran ayuda cuando comencemos con las producciones académicas. Así que bueno, eso va a ser fundamental para que también podamos construir y crear un vínculo entre nosotros. Bueno, haber aprobado todas las instancias evaluativas y la instancia evaluativa final integradora, por lo menos con notas que son 4 o 6. Es decir, tenemos notas que son cualitativas. Los trabajos prácticos se van a calificar con notas con bueno, de 4 a 6, de 7 a 9 muy bueno y 10 excelente. ¿Sí? Los trabajos se van a colocar bueno, muy bueno y excelente. Y la instancia evaluativa final integradora, que seguramente va a ser un ensayo en el cual ustedes van a tener que exponer y defender para el segundo cuatrimestre, digamos, tiene que ser aprobado con más de 100. Y ahí colocamos una nota numérica. Deberán rendir un examen final que tendrá formato de coloquio y cuya puntuación de aprobación deberá de ser 7 o más puntos. Dicho examen será tomado por el docente de la cátedra a cargo. De no aprobar en las instancias de diciembre y febrero, el estudiante o la estudiante tendrá que recursar el taller. Es decir, que vos para regularizar el espacio tenés que aprobar por lo menos todos los trabajos con entre 4 y 6 puntos, es decir, con una nota bueno. Lo mismo el IFE, y tenés que ir en un examen final en coloquio, donde seguramente estará el docente a cargo de la cátedra, que voy a ser yo, y tenés que aprobar con más de 7. Después, más adelante, vamos a ver qué es lo que yo te voy a tomar, ¿sí? Dentro de ese coloquio para que vos puedas aprobar. Lo bueno que tiene el taller es que las modalidades tanto del taller y del seminario son diferentes a la de una asignatura. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a evaluar mucho los trabajos prácticos, las producciones académicas, voy a evaluar mucho la oralidad, vamos a mejorar también la capacidad oratoria que van a tener cada uno de ustedes al momento de estar parado frente a un público determinado, la comprensión lectora, el análisis de diferentes tipos de fuentes, producciones académicas, entre otras cosas. Es decir, no vamos a tener evaluaciones escritas. El taller apunta justamente a otra cosa. El escribir, lo mismo que leer, son dos hábitos que si bien van de la mano, pero que necesitan procesos totalmente distintos. Es decir, para escribir, lo van a ver conmigo, un informe, por ejemplo, se necesita otras herramientas, de otro tiempo, de otra estructura. Entonces, van a tener una base conmigo. No es que van a aprender a leer y mucho menos a escribir en un año. No, no. Como dije, hay una diversidad. Algunos siempre están escribiendo cosas, hay otros que hace 2 años que no han escrito nada. Entonces, es como empezar a construir una casa donde nosotros conmigo van a tener una base y la terminación de la casa va a depender de ustedes. Por lo tanto, tiene que haber un hábito de lectura y tiene que haber un hábito de escritura. Yo siempre les dije en la clase anterior que muchas veces tenemos que escribir, ejemplo, palabras alusivas a la fecha, en la conmemoración del 2 de abril, a los veteranos de Malvinas, y muchas veces estamos googleando para sacar palabras sobre, no sé, un prócer determinado. Entonces, el profesor de historia tiene que tener esa capacidad de adquirir conocimiento y tiene que tener esa capacidad de poder crear un texto original, con las palabras de él, con los sentimientos de él. Entonces se busca esto con las producciones académicas, ¿sí? Esto de dejar de hacer plagio y de empezar a escribir cosas de nuestra propia autoría. Por un lado te va a dar una satisfacción personal en esto de decir, bueno, esto lo escribí yo, y no andar haciendo plagio o robando, entre comillas, que la verdad, para el nivel que tenemos que tener nosotros, esas cosas no deberían de ocurrir. No digo que cuando tengamos una duda, una inquietud, a veces no está mal consultar, pero las normas APAS son tan amplias, son tan complejas, es una herramienta monstruosa, ¿no? Para la producción académica, que está todo ahí. Es decir, por eso siempre, digamos, cuando vamos a escribir o vamos a realizar una producción académica, yo les voy a decir cuáles son los elementos que tengo que tener a mano para construir tal producción.
Bien, eso más que todo, ¿sí? Vamos a la parte de la promoción del espacio del taller, ¿sí? Vamos a volver un poquito para atrás, porque se me va la imagen. Esta es la regularidad. Me quedo acá, tengan un poquito de paciencia. Vamos a volver de vuelta. Tengan un poquito de paciencia porque no puedo encontrar la parte de la promoción. Ahí. Bien, promoción del espacio curricular. El estudiante deberá contar con el 75% de asistencia presencial virtual con cámara obligatoria. A veces les digo que pongan la cámara porque pese a que son de otras localidades, si no tenemos la suerte o la dicha de poder vernos de manera personal, por lo menos nos vemos desde la cámara. Para acreditar el taller, los o las estudiantes deberán aprobar los trabajos sugeridos durante el proceso con una evaluación de tipo cualitativa y continua, debiendo tener una nota de muy bueno o excelente en todos los trabajos prácticos, misma modalidad en la instancia evaluativa final integradora. Aquellos que no logren la calificación estipulada en esta instancia evaluativa final integradora, que es 7 o más, deberán rendir un examen final que tendrá formato de coloquio y cuya puntuación de aprobación deberá de ser de 7 o más puntos. Dicho examen coloquio será tomado por el docente de la cátedra a cargo. De no aprobar en la distancia de diciembre y febrero, el estudiante tendrá que recursar el taller. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que para poder promocionar este taller, tenés que todos los trabajos prácticos que vas a hacer conmigo, tenés que tener una nota cualitativa de muy bueno o excelente, y cuando vayamos a la instancia final evaluativa integradora, si te sacas un 7 o más, automáticamente el taller queda promocionado y no tenés que ir a la instancia de coloquio, como expliqué con anterioridad. Igual si llegan a tener alguna duda, alguna inquietud, yo ya les mandé la planificación, lo vamos viendo en el correr de las clases, ¿sí? Pero fundamental, vayan pidiendo, si bien tenemos un tiempo aproximado para entregar las planificaciones, yo ya se las he entregado, pero fundamental, vayan pidiendo las planificaciones a los docentes y vayan fijándose en los criterios de evaluación docente, porque muchas veces, por cuestiones de tiempo, a veces el docente pone contenidos en un material que por X motivo no lo pudo dar y que llega a un final y a lo mejor pasa que el docente se los toma. Entonces, a veces está bueno para decir, bueno, pero este contenido estaba, pero por cuestión de tiempo no llegamos, entonces usted me está pidiendo algo que no hemos visto. Entonces tengan presente eso también, ¿sí? Bueno, eso por un lado, ¿sí? Ya terminamos, vamos a la parte de los contenidos y con esto hacemos el cierre de la primera clase tutorial de discursos y formatos de las producciones historiográficas. Bueno, este cuadrito yo se lo había pasado en la clase número 1 y básicamente son los contenidos del taller. Como ven, tenemos 3 caminos para recorrer. Lo bueno de estos 3 caminos es que, digamos, no hace falta tener un orden, ¿sí? Yo hablaba la clase pasada que no es como Historia Mundial 1, donde partimos desde el origen del hombre, 4 millones de años de Etiopía, África, pasando por los diferentes procesos físicos, psíquicos, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, Neandertal, Homo sapiens sapiens, etcétera, etcétera, civilizaciones y demás. Entonces hay una linealidad en esa historia para comprender cómo el hombre evoluciona, cómo se deja de ser nómada sedentario, pasa a formar las primeras ciudades-estado, etcétera. Acá no pasa eso, ¿sí? Acá tenemos 3 caminos y muchas veces vamos a recorrer parte del camino 1, vamos a recorrer parte del camino 2 y parte del camino 3. Es decir, vamos a ir haciendo, digamos, vamos recorriendo los caminos de a tramos, ¿sí? Bueno, por un lado, el camino número 1 tiene que ver con las normas APAS, ¿sí? Eh, ¿Qué es y cómo, qué son las normas APA y para qué sirven? ¿No? Si tenemos preguntas que nos tenemos que preguntar en relación a las normas APAS, ¿sí? ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, podemos decir que son producciones que se sirven para la realización de producciones académicas, que esto lo mencioné con anterioridad, y encontramos dos tipos de producciones, académicas, las informales, que son currículum, vitae y carta de presentación, puede ser una novela, un cuento corto, y las producciones académicas formales, informes, monografía, ensayo y una tesis, que son los que ustedes deberán de aprender en este año conmigo.
Bueno, vamos a chusmear un poquito esta parte, ¿sí? Vamos a ver si, a ver, esperen un ratito, no compartí pantalla, qué digo que estoy. Vamos a volver a compartir pantalla, les pido disculpas, lo que pasa es que hace mucho que no grabo clases en Zoom. Me había acostumbrado a la presencialidad. Estaba hablando y no lo había explicado. Bueno, este cuadrito igual yo ya se los pasé, que tiene que ver con estos tres caminos, ¿no? El camino número uno, que son las normas APAS, ¿sí? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y dentro de las normas APAS encontramos producciones académicas que son formales o informales, que esto lo explica recién. El camino número dos son los conceptos, ¿sí? Los conceptos de historia, epistemología, la filosofía y la historiografía. Estos conceptos los van a ver con, si bien los van a trabajar algunos conmigo, otros los van a trabajar con el profe Marcelo, si no mal recuerdo, con introducción a la historia, ¿sí? La historia la definimos a grandes rasgos, ¿no? Como una ciencia social que se encarga de reconstruir los hechos del pasado, el objeto de estudio son las sociedades, y dentro de lo que es la filosofía, bueno, los griegos la consideraban como ese amor al conocimiento, ese amor a la verdad, ¿no? Y es una ciencia que estudia y analiza diversos problemas teóricos y prácticos desde diferentes perspectivas, ¿no? La filosofía también intenta explicar de manera racional los principios generales de nuestra realidad. Sabemos que los orígenes de la filosofía se dan en Grecia, aproximadamente en el 6 a.C., y tenemos muchos exponentes, como Heráclito, Parménides, no sé, se me ocurre Sócrates, Platón o Aristóteles, que son grandes filósofos que van a estudiar, digamos, esa búsqueda de ese conocimiento a través de la razón. También, bueno, dentro de la filosofía encontramos a la epistemología, que la epistemología a grandes rasgos podemos decir que es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento, su naturaleza, puede ser también su alcance y fundamentos que intentan explicar la verdad sobre un hecho determinado, ¿sí? Dentro de lo que son también las corrientes filosóficas, estas fueron mutando, fueron evolucionando a lo largo del tiempo, pasando por las diferentes edades, y podemos también encontrar varias, como pueden ser, no sé, se me ocurre el existencialismo, donde tenemos a Heidegger o Jean-Paul Sartre como grandes referentes, el realismo, que pueden ser en la Edad Media Santo Tomás de Aquino, o volviendo un poco hacia Grecia, con Platón y Aristóteles, el idealismo con Immanuel Kant, el racionalismo con René Descartes, o el empirismo, que si bien se remonta a la antigua Grecia, pero lo podemos trasladar un poquito a la edad moderna con John Locke o David Hume. Es decir, estos conceptos y estas relaciones lo van a ver, digamos, más con el profe de introducción a la historia. Y la historiografía, que es el camino número 3, vamos a ver cómo la forma de leer y de escribir y de narrar la historia va evolucionando a lo largo de la historia, ¿sí? Sabemos que la historia tiene diferentes edades, por eso hablamos de una historiografía antigua, de una historiografía griega, de la historiografía romana, historiografía cristiana e historiografía moderna, ¿sí? Hacemos un paréntesis, un párrafo aparte, porque también tenemos que poder comprender cómo la historia argentina fue narrada y escrita a lo largo de su historia. Es decir, nosotros tenemos muy poquitos años de historia, comparado quizás con Inglaterra, que tiene miles y miles de años, ¿sí? Bueno, básicamente este es el camino, los contenidos que tenemos que recorrer en discursos y formatos de las producciones historiográficas, pero a mí lo que más me interesa es el punto número uno, que son las normas APAS. Ahora voy a salir de esta pantalla completa y vamos a chumear un poquito qué son las normas APAS para ir terminando con la clase número uno. Bien, vamos a compartir pantalla y vamos a ver las normas APAS. Yo las normas APAS ya las tengo, digamos, bajadas, las tengo en el marcador, ustedes después las tienen que imprimir y esto es el requisito número uno. Cuando el profe me dice tengo que hacer un informe de lectura, fundamental, el profesor me va a entregar el material de estudio, bueno, yo voy a leer, voy a analizar ese material de estudio, voy a sacar las ideas principales, voy a, no sé, me armo un esquema conceptual, me armo, saco algunas palabras clave, etcétera, etcétera. Una vez que yo tengo el resumen o las ideas principales de ese material de estudio, bueno, después tengo que tener a mano las normas APAS, que son esto que tengo, este material que tengo, que se está viendo en la pantalla, y tengo que tener también los conectores y relacionantes, que es
digamos, una hoja de conectores que me van a permitir a mí poder anexar ideas con otras, porque automáticamente yo me voy a dar cuenta si es plagio o no. Si ustedes cortaron y pegaron, cortaron y pegaron. Un informe de lectura básicamente se escribe en tercera persona, consta de una portada, una introducción, el cuerpo, las conclusiones, consideraciones finales y la bibliografía, ¿sí? Ahora vamos a chusmear un poquito. Entonces, en estas normas APA, fíjense, tenemos las partes de un trabajo que son el papel, el margen, el tipo de letra, el interlineado, la alineación del párrafo, la sangría, el título y el subtítulo. Todo esto lo van a sistematizar conmigo en el Word. Por eso es fundamental en este taller tener una computadora o tener una tablet, ¿sí? Es muy difícil, pero casi imposible escribir desde un teléfono. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que sistematizar el Word y tenemos que, ejemplo, colocar en la referencia digamos, el nombre y el apellido del autor con el cual estamos trabajando ese informe de lectura que me dio el profe, y yo voy a tener, hay un mecanismo para hacer eso. Automáticamente cuando hacemos esa referencia ya me queda la bibliografía hecha. No se asusten, estoy hablando de teoría, más adelante les voy a mostrar videos de cómo hacer esto, ¿sí? Pero bueno, se necesita obligatoriamente de tener una computadora y de trabajar con estas normas APA. Estas normas APA uno no las puede estudiar de memoria, pero a medida que van a hacer diferentes producciones, nos vamos a ver que se van a ir familiarizando con ellas. Ejemplo, fíjense en cómo hacer, en este caso, un informe de lectura, que es una de las producciones académicas, la primera que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Cliqueamos en cómo hacer un informe de lectura. Denme un poco de tiempo porque la computadora anda un poco lenta, ¿sí? Y ahí está cargando cómo hacer un informe de lectura. Entonces nosotros lo primero que tenemos que ver es la teoría, es decir, ¿qué es un informe de lectura? Bueno, ahí te explica brevemente, el informe de lectura es un tipo descriptivo en el cual se detallan los aspectos llamativos, partes interesantes, opiniones críticas de un manuscrito. En pocas palabras, el reporte de lectura resume cuidadosamente una obra en base a la experiencia de otro autor. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que escribir un informe en tercera persona. Es decir, yo no puedo poner, yo Luciano Boledo pienso que la civilización está... Es decir, para eso tenemos la monografía o el ensayo en la cual yo puedo exponer mi versión sobre un hecho. Pero en un informe siempre hago una supresión, digamos, trato de recortar la información o de suprimir la información de un texto, sacando las ideas más importantes. Puedo volcarlo con mis palabras, pero siempre manteniendo la mirada del autor. Y cuando tengo que citar algo puntual, ya después les voy a enseñar cómo citar. Existen citas de más de 40 palabras, de menos de 40 palabras, y existen citas informales con el parafraseo, ¿sí? También dentro de las citas, si yo estoy estudiando sobre un libro, fíjense en esta página, dice cómo citar de un libro. Entonces voy a cómo citar en un libro y ahí me explica cómo tengo que citar. Pero automáticamente cuando yo sistematice en la referencia, si estoy estudiando de un libro, automáticamente el sistema me lo guarda. Quédense tranquilos, a lo mejor me van a decir, este está hablando en chino o en arameo, no le estoy entendiendo nada, pero quédense tranquilos que en las clases que vienen, en los tutoriales que vienen, yo les voy a explicar los ejemplos de citas, cómo hacer una cita y demás. Pero en este caso, miren, el ejemplo de una cita de libro va el apellido del autor, la inicial del nombre, el año publicado, el título del libro, la ciudad y el país y la editorial, ¿sí? Ejemplo, García G., 1967, 100 años de soledad, Colombia, Editorial Planeta. Bien, vamos a dejar de compartir esta página, pero voy primero a esto. Muchas veces cuando nosotros hacemos un trabajo, a lo mejor el profe me dice, tenemos que hacer una monografía y la monografía es un trabajo de investigación y supongamos que estoy trabajando como tema la pobreza, ¿no? Y a lo mejor tengo que buscar información sobre la pobreza, voy a buscar información sobre, no sé, PDF, diferentes páginas en relación a la pobreza, y a lo mejor me encuentro con, una información que vi en Instagram y bueno, ¿cómo hago para bajar esa cita en Instagram? Bueno, acá entramos, vamos chusmeando y acá te dice cómo citar en base a la fuente que utilizaste para esa producción académica. Por lo general el profe te va a dar un texto, vas a trabajar con un libro o con ciertos capítulos, pero bueno, en las monografías o los ensayos conmigo van a tener que citar otro tipo de fuentes, ¿sí? Y demás.
Bueno, también dentro de las normas APA te dice, por ejemplo, cómo hacer un informe, cómo hacer un esquema, cómo hacer una monografía, cómo hacer un ensayo, cómo hacer una tesis, una hipótesis de trabajo, cómo hacer un mapa conceptual, cómo hacer una infografía, una síntesis literaria, cómo hacer una ponencia, ¿sí? Cómo escribir una sinopsis. Es decir, acá tenemos básicamente, digamos, la matriz para poder producir, ¿sí? Pero siempre esto hay que tenerlo impreso o siempre tienen que tenerlo en la computadora como yo en la parte de marcadores, porque esto es el ABC de la escritura propiamente dicha, ¿sí? Yo no puedo aprender de memoria todo eso, pero tiene que estar a mi disposición. Son las herramientas que tiene que tener el historiador para poder realizar producciones académicas. Bueno, me parece que estoy hablando demasiado, a mí me encanta, pero seguramente del otro lado los voy a estar cansando. Igual quédense tranquilo que esto lo vamos a ir viendo con el correr de las clases. Bueno, básicamente, ¿sí? Esta es la presentación del taller, discursos y formatos de las producciones historiográficas. Así que bueno, espero que les haya servido la primera clase, principalmente porque tuvimos muchísimos problemas de conexión. Así que bueno, nos vemos y los invito para la clase número 2, que tiene que ver con la alfabetización académica. Es decir, esa noción y ese conjunto de herramientas que ustedes van a tener que asimilar, procesar e incorporar en su cultura cognitiva, almacenarla también, para poder no solamente tener esa capacidad de poder comprender textos de diferentes fuentes, sino que también esas herramientas les van a permitir para realizar producciones académicas. Es decir, la alfabetización académica necesita que ustedes vayan asimilando esas herramientas que le permiten estar en un nivel superior al resto, ¿sí? Recuerden que van a ser profesores de historia, por lo tanto se necesita estar en un nivel mucho más avanzado desde la lectura, desde la escritura y desde la oratoria. Así que bueno, no se asusten y nos vemos en el próximo tutorial. Les prometo que para el próximo tutorial va a ser un poquito más corto. Chau, 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 chau.